Cuba no tiene absolutamente el poder de enfrentar a la fuerza. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Cuba no tiene ese poder para enfrentar a la fuerza norteamericana. ¿Qué La fuerza escenarios norteamericana para el resto de aplastaría Cuba? en horas a cualquier atrevimiento de la fuerza cubana. Hay dos fechas, el 26 de julio por obviamente el peso que eso puede tener para Cuba per se y para la revolución per se y para estos infames per se, y la otra sería las elecciones de noviembre, donde yo creo que este es un tema que podría tener un inmenso significado en esas elecciones. Después hablamos de Venezuela. ¿Qué te parece si comentamos un poco sobre Cuba? Porque además lo importante de esto no es la sanción solamente a Cupet, es las sanciones que después Miami-Dade ha hecho a otras compañías que son de alguna forma testaferros, tentáculos de este negocio. Marian, tienes toda la razón. Y fíjate que con la fecha coincidimos y te voy a explicar por qué. A los televidentes no se le puede olvidar que una de las promesas principales del presidente Trump en su campaña del 2024 fue precisamente la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y el presidente ha cumplido realmente en muchas de sus promesas. La primera, por supuesto, que fue un tema principal de campaña, era el tema migratorio, el cierre de la frontera, cosa que ha logrado exitosamente y eso ha bajado el delito y el tráfico de drogas. En el caso de Cuba, específicamente, está haciendo un gran esfuerzo porque Cuba es insostenible. Y además Cuba se convirtió en ese lunar negro cancerígeno que sigue manteniendo y sigue destruyendo la sociedad cubana. Y Cuba, todo el mundo sabe que invertía gran parte de su presupuesto anual en temas de inteligencia y de penetración de otros países. Es el caso de Venezuela. En Cuba, Cuba manejaba toda la inteligencia venezolana hasta el 3 de enero. Cuba era el que diseñaba los planes y la estrategia para sostener el régimen primero de Chávez Maduro y parte del régimen de Delcy, pero ya cada día con menos influencia. Cuba llegó a tener el registro civil y el registro de la propiedad en Venezuela. Nosotros tenemos 3 cables directos a La Habana que conectan a todos los sistemas informáticos de Venezuela. Hay 2 que son públicos y uno que es secreto que sale del Estado Falcón. Esto lo entendió muy bien el secretario Rubio, que es el que lleva la batuta de esto. Y el secretario Rubio, de origen familiar cubano, y teniendo un altísimo conocimiento, porque ha pasado toda su vida en el área de Miami y conociendo a todo el exilio cubano, ha entendido la gravedad de seguir manteniendo en la isla este régimen castrista, que lo que ha hecho es destruir una sociedad súper trabajadora, súper echada para adelante. Bueno, el desarrollo de la Florida se la debemos al pueblo cubano. Pero ahora va la relación de lo que tú dices con la fecha del proceso de las elecciones de medio término. El voto latino en los Estados Unidos es el 15% del padrón electoral. 15% quiere decir que del 100% de todos los votantes, los latinos somos el 15%. Pero en el voto latino hay muchas diferencias. La primera, el primer voto latino es los mexicanos, después vienen los puertorriqueños y de tercero vienen los cubanos. El voto cubano es un voto importantísimo a la hora de un proceso electoral para las presidenciales o general o para elecciones de medio término, porque además ha sido una de las sociedades que más se ha desarrollado políticamente dentro del poder de los Estados Unidos. Nosotros tenemos congresistas, senadores, hemos tenido altos funcionarios, el caso de Marco Rubio, que fue senador y ahora ocupa un cargo, el tercero en línea de poder en los Estados Unidos, que es el secretario de Estado, papel que ha desempeñado impecablemente bajo mi óptica. Para mí ha sido uno de los mejores secretarios de Estado Sí, de la claro. historia de este país. Entonces, esa importancia de resolver el tema de Cuba es vital para el proceso no solo de la tranquilidad y el desarrollo del pueblo cubano, sino también para un proceso político electoral que se viene encima en los primeros días de noviembre. Entonces, el problema que tiene Cuba
es que realmente el castrismo acabó con el liderazgo de oposición, que en el caso de Venezuela, gracias a Dios, aunque son 27 años, nosotros hemos podido preservar liderazgo como el de María Corina Machado, Claro. pero hay muchos otros líderes jóvenes y había una resiliencia mayoritaria porque nosotros luchamos como luchó el pueblo cubano sus primeras décadas sin el apoyo. Nosotros hemos tenido un gran apoyo internacional, hemos logrado cementar, mineralizar ese apoyo en María Corina y estamos en esa Claro. exigencia. En Cuba es un poco más complicado porque en Cuba no existe partido político. En Cuba no hay ninguna libertad política ni ningún derecho civil que se respete. Entonces Marco Rubio ha tenido, y el presidente Trump, que él le ha ido cortando el financiamiento. Y ahí viene lo que... El ahogamiento que hay, porque además hay el que sumarle... ahogamiento, precisamente esta empresa petrolera, que no hace sino trading, porque ellos no explotan petróleo, Claro. no tienen tecnología, no tienen especialistas en el área petrolera, sino es puro negocio como hicieron con Venezuela. Venezuela le llegó a dar a Cuba 110.000 barriles diarios gratis. Ese petróleo se transfería al Tamar y se vendía en el mercado negro. Claro, ahí te doy Y la esa mala riqueza, noticia, te doy la mala noticia, Esteban, que es lo que hablábamos siempre. Si esos 110.000 barriles se hubieran traducido realmente en barriles de petróleo necesarios para el sostenimiento del buen funcionamiento del país, perfecto. Porque terriblemente lo que ellos hacían era revender ese petróleo para claro, con las divisas comprar armas, comprar equipos, comprar drones, comprar cualquier cosa que necesitaran para seguir alimentando esa posición de represión que tienen ahora. Por eso tú ves un pueblo que está sin nada, ahogado, al borde ya de esa implosión social, donde no tienen ganas ni siquiera de tener ganas, porque esa es la realidad, enfrentándose con cacerolas a un sistema represor que el otro día puso sobre La Habana, por ejemplo, drones de los que ha estado comprando a Irán, para saber quiénes son, dónde están y cómo hacen. Entonces yo creo que hay señales muy completas, como decía, a nivel, desde el punto de vista diplomático, porque no se puede ejercer una medida sin haber avisado. Esto es como Pedrito y el lobo, te estoy avisando, te estoy avisando, te estoy avisando, ¿no me haces caso? La primera, encausamiento a Raúl Castro, independientemente de que tenga 95 años, pero ya tienes algo específico que puede hacer que la justicia americana refuerce su presencia en Cuba para extraer un personaje como este. Una carta de negociación en la mano. Y las visitas que se han estado haciendo ahora no son solamente parte de una negociación, acuerdo, diálogo, como lo quieran llamar. Están viendo sobre el terreno. Pete Hegseth, que no es cualquiera, que es el segundo al mando de las fuerzas militares de los Estados Unidos después del presidente, estuvo personalmente en Guantánamo. Y no fue solamente a ver cómo va la ayuda humanitaria o a ver qué, estuvo viendo planes concretos de contingencia por el lugar que ocupa Guantánamo en Cuba. Y yo te preguntaba, y te lo vuelvo a preguntar, para mí esta visita de Pete Hegseth tiene mucho que ver también con la posibilidad que quizás se contemple entre todo el calendario de posibilidades que tiene Estados Unidos de qué va a hacer con Cuba, que ni tú ni yo lo sabemos, solo lo saben ellos. Puede existir una operación militar, puede existir una extracción, puede existir algo meteórico, quirúrgico, como lo que ocurrió con Venezuela, salvando las distancias, o puede pasar que estén esperando a que sea el propio pueblo el que decida finalmente que va a dar el paso adelante y entonces en lugar de dejarlo solo, como ocurrió el 11 de julio, que estuvieron solos, estar ahí a un paso para poder apoyar esa represión. No sé cómo lo ves tú, pero yo todos esos factores los tengo contemplados en la mesa. Marian, tienes toda la razón, pero además antes de Piqué se fue el jefe del Comando Sur, no sé si Claro. recuerda, unos días antes, estuvo también reunido con el alto mando de las Fuerzas Armadas cubanas, y estuvo reunido precisamente en Guantánamo y parte de la isla. Entonces, es una operación militar que está ahorita en un proceso de observación y de armar toda una estrategia a la hora que hay un conflicto tanto en el área civil como en el área militar. Cuba no tiene absolutamente el poder de enfrentar a la fuerza. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Cuba no tiene ese poder para enfrentar a la fuerza norteamericana. ¿Qué La está fuerza pasando norteamericana para la defensa aplastaría de Cuba? en horas a cualquier atrevimiento de la fuerza cubana. Se habla y se especula que hay misiles de mediano alcance que llegan a Miami, que pueden llegar a Washington, a Nueva York. Eso puede ser cierto, pero eso nunca va a poder suceder.
Nosotros tenemos una de las Fuerzas Armadas, tenemos la Fuerza Armada con mayor tecnología en el planeta, superando a cualquiera, a la israelita, a la rusa, a la china. Ahora, fíjate, en el tema petrolero es interesante, porque se ha descubierto que mucho ese petróleo que regalaba Venezuela lo compraban países como Rusia y China, offshore, en el agua, habían transferencia de buques, y eso era porque estas naciones también participaban en esa corrupción, porque querían comprar mucho más barato. Venezuela había firmado con China un acuerdo que se llama el Acuerdo de Largo Plazo Chino, que se le entregaba barriles de petróleo entre 40 y 45 dólares el barril, que fue un préstamo por 70.000 millones que adquirió Chávez en su momento. Y eso, como nunca se cumplió, los chinos buscaban otras alternativas. Entonces, lo que estamos viendo en Cuba es que se está desarticulando, lamentablemente. Es un pueblo que tiene más, ya va para 60 y pico de años, 68 años en miseria. Y yo lo único que yo creo que falta en Cuba es que renazca un liderazgo joven, un liderazgo con visión. Creo que en Miami y en muchas partes del mundo hay jóvenes cubanos, empresarios cubanos que pueden aportar, pero Cuba puede estallar en un beneficio y explotar como una de los milagros de este siglo, porque Cuba Claro que tiene, sí. es una isla que tiene hasta agua dulce, tiene riqueza, tiene una tierra privilegiada, tiene una gente trabajadora, sí. Hay una realidad que hay unas generaciones que se han perdido por falta de educación, de alimentación, de una cantidad de cosas, pero eso se resuelve con campañas masivas, con educación masiva, pero Cuba merece una oportunidad como la merece Nicaragua, pero sobre todo como la merece también Venezuela. Y eso es parte de desmontar el cerebro que logró conquistar Colombia con la guerrilla, con el narcotráfico. No Bueno, podemos olvidar que Cuba ha sido vital totalmente. Ha sido, Esteban, en el hacer, narcotráfico. claro.